Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Díaz, soy alumno de quinto año de medicina de la Universidad Perana Cayetano Heredia y el día de hoy vamos a resolver su SGP número 3 de insuficiencia respiratoria. Este es mi correo por si tienen alguna duda. Recordando también las normas de convivencia, que es importante el respeto no solo en la sociedad, sino entre sus compañeros y en las rotaciones del hospital, para que puedan tener un desenvolvimiento adecuado. Estos son los objetivos del día de hoy: definir insuficiencia respiratoria, diferenciar hipoxemia, clasificar la insuficiencia respiratoria, reconocer las causas de hipoxemia y explicar los mecanismos de hipoxemia. Este es el índice. Vamos a empezar con las definiciones, chicos. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia respiratoria, nos referimos a que existe una falla en el intercambio gaseoso, ya sea de oxígeno, de dióxido de carbono o de ambos. En este contexto, hablamos de hipoxemia cuando existe una disminución del oxígeno arterial y hipercapnia cuando hay un aumento del dióxido de carbono arterial. A partir de ello, la insuficiencia respiratoria se puede clasificar en dos tipos: la tipo 1 o hipoxémica, que es caracterizada por una disminución del oxígeno, y la tipo 2 o hipercápnica, donde predomina el aumento del dióxido de carbono. Este importante Esta clasificación es importante porque nos permite orientar hacia distintos mecanismos fisiopatológicos y enfoques de manejo. Como podemos observar en esta imagen, todo esto ocurre a nivel de la membrana alveolo-capilar, en donde se realiza el intercambio gaseoso. Si hay una alteración en alguno de los puntos, es que ya podemos sospechar de la posible causa y así relacionarlo con, con alguna alteración que tenga el paciente. Esta imagen fue extraída del libro del West. Ahora vamos a por el objetivo de la sesión del día de hoy. Vamos a definir dos tipos de insuficiencia respiratoria. Aunque ustedes en la teoría saben que existe cuatro, vamos a mencionar las dos principales: la insuficiencia respiratoria tipo 1 y la insuficiencia respiratoria tipo 2. En la insuficiencia respiratoria tipo 1, que se caracteriza por una disminución de la presión arterial de oxígeno, menos de 60, con una PCO2 normal incluso disminuida. Es importante que se sepan el otro nombre que tenga, porque en preguntas, ya sea examen parcial o final, mencionan estos dos tipos de nombres. En los ejemplos también es importante que los recuerden, porque son preguntas tipo: de pregunta paciente con tal característica clínica y sospechamos que el paciente tenga atelectasia. Entonces, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene? Ya ustedes marcan. Pero regresando al objetivo del SGP, dentro de los ejemplos de la neumonía, de la insuficiencia respiratoria tipo 1, tenemos la neumonía, el edema pulmonar, el síndrome de respiratorio agudo, el tromboembolismo pulmonar y la atelectasia. Este tipo de patologías afectan el intercambio gaseoso. Por otro lado, tenemos la insuficiencia respiratoria de tipo 2 o hipercápnica, definida por un aumento del PaCO2 más de 45 milímetros de mercurio. Generalmente está acompañado con disminución del oxígeno. Este tipo se relaciona más con alteraciones en la ventilación, chicos, como se da en casos del EPOC, depresión respiratoria por fármacos, enfermedades neuromusculares o lesiones del sistema nervioso central. Además, existen otros tipos que son un poco menos frecuentes, pero también se dan, como la tipo 3, que está asociada con la atelectasia, más que nada lo perioperatorio, y el tipo 4, que en este contexto está asociada a shock, y las formas mixtas, donde coexisten la hipoxemia y la hipercapnia. Sobre todo les van a preguntar en este SGP3 sobre estos dos tipos, y es importante que no solo lo memoricemos por concepto, sino que tratemos de entender por qué se da y cómo lo identificamos en un paciente con sus características clínicas. Vamos por los mecanismos de hipoxemia, chicos. Con respecto a los mecanismos de hipoxemia, existen 5: la disminución de la FiO2, la hipoventilación, la alteración de la difusión, el desequilibrio BQ y el shunt o cortocircuito. Vamos por el primer tipo, que es la disminución de FiO2. Acá lo que quiero que entiendan es que la hipoxemia no es solo una identidad, sino que pueden producirse a través de estos mecanismos. Y el primero es por la disminución de la FiO2. ¿Qué ocurre acá, chicos? Ocurre que típicamente en situaciones de altura, aquí el problema es que el pulmón no está
el problema no es una alteración en el pulmón, sino es que llega menos oxígeno del ambiente, lo que reduce toda la cascada de oxigenación desde el aire inspirado hasta la sangre arterial. Entonces, recordemos que en este punto, mientras nosotros vamos subiendo a la altura, tenemos menos presión atmosférica, y esto lo relacionamos con la primera causa, chicos, que es la disminución de FIO2. El segundo mecanismo es la hipoventilación alveolar. En este caso, el problema, por así decirlo, es que el paciente no ventila adecuadamente, lo que genera retención de CO2 y una caída secundaria del oxígeno. Esto se ve en pacientes que tienen un defecto en la tienen un defecto, y es importante saber que mejora con el oxígeno suplementario. Y por último, de esta diapositiva es la alteración de la difusión. Esto quiere decir que el oxígeno no pasa bien del alveolo a la sangre. Y hay diversas causas, entre ellas un engrosamiento de la membrana alveolo capilar. Esto se da, como ejemplo que les doy, en la fibrosis pulmonar. Y es importante saber acá, chicos, que mejora con oxígeno. A manera de resumen, el oxígeno no logra pasar eficientemente desde el alveolo al capilar. El cuarto mecanismo es la alteración BQ. V es ventilación y Q es perfusión, donde acá ocurre un desequilibrio. Es decir, hay zonas del pulmón en el que existe un desbalance. Es importante tener en cuenta de que en este tipo de causa hay zonas del pulmón que reciben más flujo sanguíneo que ventilación o viceversa. Cuando la ventilación es baja con respecto a la perfusión, se genera un efecto tipo shunt. Y cuando la perfusión es baja en relación a la ventilación, se produce lo que llamamos como espacio muerto. Este mecanismo es extremadamente frecuente y se observa en patologías como neumonía, en EPOC o en tromboembolismo pulmonar. Por otro lado, el shunt o el cortocircuito, o el shunt verdadero, como ciertas literaturas lo mencionan, se da cuando hay perfusión sin ventilación. Es decir, la sangre pasa por zonas del pulmón que no están ventiladas, por lo que no se oxigena en absoluto. Entonces, a diferencia de otros mecanismos, el shunt no mejora significativamente con la administración de oxígeno. Entonces, es importante saber que la alteración BQ es el más frecuente y que sí mejora con oxígeno. Y el shunt, perfusión sin ventilación, básicamente, y no mejora con oxígeno. Ahora vamos con un concepto que lo vamos a repasar, porque ya lo han visto en su curso de estructura y función, que es la curva de disociación de la hemoglobina. Esta curva describe la relación entre la presión parcial de oxígeno y la saturación de la hemoglobina. Esta curva es importante recordar que tiene una forma sigmoidea, debido a la unión cooperativa del oxígeno con la hemoglobina. Lo importante clínicamente no es que memoricemos esta curva, sino que la entendamos, chicos. Cuando la curva se desplaza a la derecha, es decir, que la hemoglobina tiene menos afinidad por el oxígeno, y si tiene menos afinidad por el oxígeno, lo va a liberar más fácilmente a los tejidos. Esto ocurre en condiciones como el aumento del CO2, cuando aumenta la temperatura, cuando aumenta el 2,3 bifosfoglicerate y cuando existe acidosis. Por otro lado, cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, esto quiere decir que la hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno, lo que significa que lo retiene y lo libera menos a los tejidos. ¿Esto en qué casos se da? Se da en casos de que disminuye la temperatura, disminuye el 2,3 bifosfoglicerate, disminuye la cantidad de hidrogeniones y disminuye la cantidad de CO2. Cabe recordar que cuando decimos que disminuye la cantidad de hidrogeniones es que en este caso estamos hablando en situaciones de alcalosis. Entonces, por lo tanto, es importante conocer esta curva porque nos permite saber los desplazamientos y ver
más allá de la parte fisiológica, sino saber que un desplazamiento a la izquierda puede empeorar la hipoxia tisular, entre otras. Ahora vamos a algunos conceptos clave, que es el concepto de ventilación, relación ventilación-perfusión y gradiente alveolo y la gradiente alveolo arterial de oxígeno. En este punto es importante saber que la relación usual entre la ventilación y la perfusión es de 0.8. ¿Ok, chicos? Y es similar a lo que les mencioné anteriormente, que 0.8 quiere decir que hay un equilibrio adecuado para el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando disminuye, chicos? Cuando hay perfusión, pero sin ventilación, estamos en el caso de shunt. ¿Qué quiere decir? Que hay sangre, pero no aire, en simples palabras. No hay el intercambio gaseoso. ¿En qué ejemplo lo vemos? En neumonía, en atelectasia. ¿Ok, chicos? Y es importante saber que el shunt no mejora si es que le damos oxígeno. Y cuando la relación BQ aumenta, quiere decir que está ventilándose, pero sin perfundirse. El numerador se está haciendo mayor que el denominador. Entonces acá hay lo que se llama el espacio muerto. Es decir, hay aire pero no sangre. Un ejemplo clásico se da en el tromboembolismo pulmonar. Y es importante recordar que este caso sí mejora con oxígeno. Entonces el problema en BQ es que aire y sangre no se encuentran adecuadamente. Y por último, en la definición de la derecha, la gradiente alveolo arterial. ¿Por qué es importante esto, chicos? Para diferenciar la causa de la hipoxemia. Ok, chicos, es importante que conozcan esto porque en la gradiente alveolo arterial es la diferencia entre el oxígeno en el alveolo y la sangre arterial. En condiciones normales, esta gradiente se mantiene baja, menor de 10-15. Acá es importante que esta gradiente se mantenga normal en la hipoventilación, pero aumenten en situaciones cuando hay una alteración en el BQ o shunt. Por lo tanto, es una herramienta clave para diferenciar la causa de la hipoxemia. ¿Ok, chicos? Ahora vamos a las manifestaciones clínicas. Aquí, personalmente, lo he dividido en tres partes, ya sean las respiratorias, las generales neurológicas y los signos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es importante saber que la insuficiencia respiratoria puede presentarse con síntomas respiratorios, nosotros podemos observar algún signo en el paciente, entre otras. Desde el punto de vista respiratorio, es importante saber no solo la manifestación, sino vamos a tratar de explicarlo. La disnea, que es la sensación de falta de aire, no le vamos a preguntar al paciente, señor, ¿usted tiene disnea? Sino vamos a preguntarle de manera sencilla en la historia clínica. Por eso es importante, chicos, que, haciendo un paréntesis, es importante, chicos, que sáquenle provecho a las rotaciones. Traten de siempre tener su historia clínica a la mano y vayan recordándolo para cuando hagan la entrevista ya lo tengan, sea más sencillo, que es muy importante saber hacer una historia clínica. Le vamos a preguntar al paciente si es que tiene sensación de falta de aire, si es que usted está, señor, está respirando rápido, es decir, nosotros, si es que el paciente tiene taquimia, sospechamos. Si es que nosotros observamos que el paciente tiene un esfuerzo respiratorio, es decir, que el paciente está usando músculos accesorios de la respiración. Acá nosotros podemos sospechar de que estamos frente a la sospecha de una alteración a nivel respiratorio. Con respecto al nivel general y neurológico, la ansiedad y la agitación nosotros nos contribuiría a relacionarlo con el diagnóstico. No, esto no es... Con respecto a la cefalea, nosotros lo podemos sospechar también cuando hay compromiso de conciencia, que ya es cuando hay compromiso de conciencia es que ya estamos frente a algo que se llama lo que no debería usualmente darse, usualmente que se da en hipercapnia. En cuanto a los signos, es importante reconocer que la cianosis ya es un signo tardío, por lo que su ausencia no descarta hipoxemia, chicos. También es frecuente encontrar taquicardia como respuesta compensatoria. Por lo tanto, el reconocimiento clínico temprano es clave para identificar a estos pacientes antes de que se deterioren. Sobre todo la disnea, chicos. La disnea es el síntoma más frecuente. Y la cianosis es que ya estamos frente a un aspecto, un signo tardío. Y cuando hay compromiso de la conciencia, recuerden, sospechamos hipercapnia. Ahora vamos a los casos clínicos, chicos. Les voy a dar 5 segundos
que puedan pasar el video para que ustedes lean, traten de entender el caso y traten de subrayar qué es lo que les llama la atención, cómo podrían tratar de explicarlo, para que sea eh, favorable para todos. Así que le doy 5 segundos, pónganle pausa al video. Listo. En el caso clínico 1 nos mencionan, a manera de resumen, que estamos de una mujer de 70 años y que está saturando 90% y la frecuencia respiratoria está en 19 respiraciones por minuto. Que a esta paciente no se le hizo, no, se le administró oxígeno. Entonces, en la evolución, nosotros observamos que la frecuencia respiratoria bajó de 10 a 12 y su saturación está en 96%. Entonces, ¿qué son los hallazgos clave que nosotros encontramos? Es que la paciente presentaba tórax en tonel, que se encontraba hipersonoridad y había disminución del murmullo vesicular. Entonces, por la clínica, no hemos pedido un análisis de gases arteriales, pero por la clínica nosotros, y también por la clínica y al examen, nosotros podemos sospechar de que el paciente tiene un EPOC. Entonces, si tiene un EPOC, podemos sospechar en nuestro diagnóstico que se trata de una insuficiencia respiratoria de tipo 2. Y el oxígeno está disminuyendo el estímulo respiratorio. Vamos a explicar esto de manera sencilla, chicos. Lo que pasa es lo siguiente, para que puedan entender. Acá lo que va a suceder es que el paciente entra a emergencia y nosotros lo vemos saturando 90%. Si nosotros no le hacemos una buena historia clínica, es decir, si no le preguntamos si ha sido un fumador pesado, si es que tiene algún antecedente, nosotros, en este caso, el alumno o el interno le dio oxígeno a un paciente que tenía EPOC. Entonces, en este caso, lo que pasó es lo siguiente, que el paciente estaba respirando de esa manera y le dado, al haberle dado oxígeno, al haberle dado oxígeno, el estímulo que hacía respirar al paciente ya no está. Es decir, si nosotros, cualquier persona que no esté entrenada pensaría que si le damos oxígeno mejora la saturación, pero nos estamos olvidando de que el estímulo no está presente, por lo que la frecuencia respiratoria nosotros observamos en la evolución de que disminuyó a 10 a 12 respiraciones por minuto. Esto sugiere que el paciente probablemente tenía una retención crónica de CO2, por lo que su estímulo respiratorio dependía en mayor medida de la hipoxemia. Esta retención crónica de CO2 estaba relacionado con la sospecha que nosotros teníamos, que era de POC. Entonces, nosotros, cuando le dimos oxígeno, corregimos la hipoxemia, pero nos olvidamos de qué, de que se redujo el estímulo respiratorio, lo que llevó a la hipoventilación y a la bradipnia. Por lo tanto, se trata de una insuficiencia respiratoria de tipo 2, en el contexto de una probable exacerbación del EPOC. Y esta sea posiblemente desencadenada por una infección respiratoria, por ejemplo, como la neumonía. El paciente se refiere en la historia de que ya ha tenido un problema previo a neumonía, pero en este caso no nos mencionan ciertos síntomas para tratar de diferenciar si es que se trata de neumonía, pero básicamente es esto, que la interpretación diagnóstica es que nosotros sospechamos de EPOC y que es importante la historia clínica para evitar estos inconvenientes y que el paciente no se afecte. Y con respecto al diagnóstico, es insuficiencia respiratoria de tipo 2, lo podemos recordar también de manera práctica, un ejemplo de POC, insuficiencia respiratoria de tipo 2 en el examen marcan. Estas son preguntas frecuentes, chicos. Paciente sospecha, es un fumador pesado. En los exámenes, ya sea tipo parcial o final, no es definitivamente al 100% de POC, pero en la mayoría de los casos, en las respuestas sí son. Pero hay que tener cuidado, siempre es importante leer la pregunta, pero en base a esto, también nosotros, regresando al caso, es que tiene insuficiencia respiratoria de tipo 2 por bradipnia y probablemente ha aumentado el CO2, aunque no tengamos la gaussimetría, como les mencioné. ¿Y por qué disminuyó la paciente su respiración al brindarle oxígeno? ¿Sufrió insuficiencia respiratoria de qué tipo? Ya le hemos respondido.
por supresión del estímulo hipóxico. El paciente estaba con EPOC, dependía del oxígeno para respirar, y al haber esta alteración es lo que se encadenó la bradipnia. Y la neumonía es crónico, sufrió de insuficiencia respiratoria. ¿De qué tipo? Es insuficiencia respiratoria de tipo 2. ¿Es un cuadro de neumonía o es más un cuadro crónico asociado a neumonía? Aquí es probablemente que estemos frente a un EPOC crónico exacerbado por una infección de la neumonía. Y esto lo podemos sospechar porque en el examen nosotros hemos observado hiperresonancia, tórax tonel. No, eso no es solo una neumonía aguda. Esto no desarrolla el paciente solo por una neumonía aguda. Y les recalco que es importante hacer el examen físico completo para nosotros haber evitado este inconveniente. El paciente pudo haberse complicado. Por eso es importante hacer las preguntas. Nosotros, si hubiéramos sospechado desde un inicio si es que el paciente tenía EPOC, no le damos... El error en este caso es haberle dado oxígeno sin haber entendido el contexto clínico. El oxígeno, para que recuerden, es que el oxígeno cuando estamos en condiciones de EPOC debe titularse entre saturaciones entre 88 y 92%. Que la hipercapnia puede empeorar también por el efecto Haldane, que no lo hemos abordado, pero en la alteración BQ. Y no todo paciente que mejora la saturación está mejor ventilatoriamente. ¿Qué, chicos? Esto nos enseña que es importante hacer el examen físico completo. Por último, vamos al caso clínico 2. Les doy 5 segundos también para que puedan pausar el video. Ya, chicos. En el caso clínico 2, a manera de resumen, nos menciona que estamos frente a un paciente que tiene una sospecha de COVID, tiene fiebre, tos, la frecuencia respiratoria está de 20 a 21. Luego le decimos dar alta. Y luego lo encontramos con agitación, saturación del 89% y la frecuencia en 120 y lo hospitalizamos. Acá, a recomendación personal, cuando vayan al hospital, siempre, nunca se olviden de tomarle la saturación al paciente. Porque si nosotros observamos ectoscópicamente al paciente, nosotros diríamos, el paciente se encuentra aparentemente sin esfuerzo respiratorio, no hay ninguna complicación, pero es importante que le tomemos la saturación al paciente y lo vamos a ver en este caso. En este caso, en los hallazgos clave, la hipoxemia significativa, la saturación menos de 90, taquicardia y taquimia leve. En la interpretación diagnóstica vemos una discordancia clínica entre hipoxemia, sin disnea severa. Y esto es lo que se llama hipoxia silenciosa. ¿Qué es la hipoxia silenciosa, chicos? Lo que quería explicarles es lo siguiente. La hipoxia silenciosa o la hipoxia feliz es cuando el paciente tiene una saturación baja sin sensación marcada de disnea. ¿Por qué no se siente la falta de aire? Vamos a explicarlo. Vamos a desglosarlo. La disnea responde más al CO2 que al oxígeno. Entonces, los quimiorreceptores centrales se activan cuando está elevado el PCO2 o cuando está disminuido el pH. Estos pacientes, el CO2 se encuentra normal o bajo, hiperventilan un poco, no se dispara la sensación de disnea. Luego, se da un desequilibrio en la ventilación-perfusión predominantemente. Áreas pulmonares con perfusión conservada, pero ventilación deficiente. Entonces, ¿esto qué quiere decir, chicos? Que baja el oxígeno arterial, pero el CO2 difunde mejor y además se elimina en zonas sanas. Por lo tanto, el PCO2 no sube. Entonces, el resultado es una hipoxemia sin hipercapnia. Acá hay poca disnea. Hay una alteración de la regulación ventilatoria, en especial en infecciones virales como COVID-19. Posible afectación de receptores periféricos como el cuerpo carotidio, que lo vieron en su FR de cardiovascular, centros respiratorios. Entonces, hay una menor percepción de hipoxia. Y luego hay una mecánica pulmonar relativamente conservada en la fase inicial. El pulmón no está tan rígido al inicio. Entonces, el paciente respira, pero sin gran esfuerzo. Entonces, en resumen fisiopatológico, es que hay una alteración BQ, está alterada. El CO2 lo podemos encontrar normal o bajo y hay una poca activación de los centros respiratorios. Entonces, nosotros acá nos encontramos con una hipoxemia sin disnea marcada. ¿Por qué es peligroso esto? Porque el paciente no consulta temprano. El paciente puede caer a saturaciones muy bajas y puede haber una descompensación brusca. Y puede haber alteraciones. Por eso es que en hipoxia feliz el problema es el oxígeno, no el esfuerzo respiratorio. Volviendo a este caso, el diagnóstico es una insuficiencia respiratoria tipo 1 hipoxémica y también una neumonía por COVID probablemente.
Más de lo mismo, ya definimos lo que es la hipoxia feliz, la clínica, la fisiopatología. Acá se los dejo este cuadro para que puedan repasarlo y así explicarles a su doctor. Y es importante, les repito chicos, que le tomen la saturación al paciente. Porque como hemos visto en la clínica, estos pacientes pueden tener saturaciones bajas, frecuencias respiratorias normales o ligeramente aumentadas y aparentar estabilidad, lo que puede llevar a subestimar la gravedad del cuadro. Por eso es que es importante que tengan en cuenta que nosotros le tomamos la saturación. Entonces lo rehacemos en el caso. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hubo una discordancia en la clínica. Nuestro error fue haber subestimado la gravedad y basarnos solo en la frecuencia respiratoria. Entonces, les repito, siempre es importante medirle la saturación de oxígeno. Y si no tienen un saturómetro a la mano, pídanse prestado, chicos. No tengan miedo. Es preferible pedirse prestado y a que le pueda pasar, que se les pueda pasar en alto esta situación y poder complicar la vida del paciente. No confiemos solo en la clínica. Estas son las conclusiones, que la hipoxemia tiene múltiples mecanismos y refiere a un enfoque fisiopatológico, que la clínica no siempre refleja la gravedad, hay que usar la oximetría. El oxígeno debe administrarse con precaución en pacientes con EPOC. La hipoxia silenciosa puede subestimar el riesgo y el uso de ventilación, de la relación ventilación-perfusión y la diferencia alveolo arterial orienta al diagnóstico. Esta es la bibliografía que usé del libro, de la bibliografía que lo pusieron en su SGP-3, el ambos y la clase de insuficiencia respiratoria. Y acá le dejo algunos consejos, no solo de insuficiencia respiratoria, sino para su práctica diaria de rotación. Es importante reconocer los signos de gravedad, midan siempre la saturación, chicos, identifican el mecanismo, usen oxígeno con criterio y hay que integrar la fisiopatología con la clínica. Y sobre todo, aprovechar, chicos, las rotaciones que tienen en el hospital. Entiendo que... eh, eh, Entiendo que es muy importante que se presten atención y sobre todo que se lleven eh, bien con sus compañeros, con los doctores, que haya una buena relación médico-paciente y así van a poder tener un buen desenvolvimiento en su práctica clínica. Si es que tienen alguna duda, pregúntenle al docente. El docente va a estar abierto a resolverle las preguntas y es importante que formen las bases que ahora están en el curso de semiología para que muchos de los conceptos de insuficiencia respiratoria no solo no se va a repetir acá, se va a repetir en los diversos cursos que van a llevar más adelante, así que no lo aprendan solo para probar el SGP-3, sino para ya integrarlo en su práctica diaria. Esto ha sido todo, chicos. Este es el código QR y el link de la encuesta. Me gustaría que lo puedan llenar para así saber en qué aspectos les ha gustado y en qué puntos puedo eh, eh, facilitarles la información. Y ha sido hecho con mucho cariño, se ha abordado todos los puntos del SGP-3, los objetivos, los temas, y espero que haya sido de su agrado, que lo ven todo en el SGP-3. Muchas gracias, chicos.